Bueno, vamos a seguir con el estudio de Lucas que estamos haciendo de manera lo más rápida posible, pero claro, es que hay que detenerse cuando hay que detenerse. Y esta es la tercera parte, la vamos a ver hoy si Dios quiere. Entonces el contexto, como sabéis, es que Gabriel se apareció a Zacarías en el templo y Zacarías le dijo lo que tenía que decir y con que Zacarías no creyó, el Señor le dejó mudo. Le dejó mudo. Y veremos sobre esto también hoy, por qué y qué entresijos hay ahí. Y, y pasará un tiempo, ¿no? Pasó un tiempo y María, bueno, luego, claro, lógicamente Gabriel se apareció a María, perdón, y todos pensaríamos que, bueno, que María viviría en Judá, ¿no? Porque con que es descendiente de David, por parte de padre y de madre, pues que lo más normal es que viviera en Jerusalén. Pues no, señor. No sabemos por qué, porque la Biblia no nos lo dice y la tradición tampoco quiero prestar demasiada atención a ella. Estaba viviendo en un pueblo, en un pueblecito, en una aldea llamada Nazaret, en Galilea. Que nada que ver con Judá. La gente, los judíos, o sea, los de Judá, y más aún los de Jerusalén, eran como un poquito la casta, ¿no? Para que lo entendamos. Ellos menospreciaban bastante a los galileos. Y a los samaritanos ya no os digo nada. O sea, los samaritanos los tenían por lo peor de lo peor, ¿no? En algún sentido tenían razón en cuanto a los samaritanos, porque los samaritanos no eran verdaderamente samaritanos. Los verdaderos samaritanos fueron expulsados de su tierra, ¿os acordáis que lo está explicando cuando hacíamos el estudio aquel de Isaías? Fueron expulsados por los asirios y esa tierra fue reemplazada por gentes de otras partes. Entonces, claro, ellos no les tenían, los judíos no les tenían por verdaderos israelitas, ¿no? Bueno, total, el caso es que no sabemos por qué, pero María estaba viviendo en una aldea. Si alguien lo sabe, que me lo diga, por favor. ¿Vale? Sí. Si alguien ha descubierto por qué. Pero por más que he estado indagando, no hay una explicación acerca de por qué estaba viviendo en un pueblecito lo más tirado, pero así como os lo digo, de Galilea. O sea, lo más tirado de Galilea, Nazaret. ¿Vale? Estaba ahí, vivía ahí, y estaba desposada con José, que también, lógicamente, pues no puede ser de otro modo, era descendiente de David, por parte de padre y de madre, ¿vale? Y en estas que María, claro, después de que el ángel se le apareció y le dijo todo lo que le dijo, que ya lo estuvimos viendo, o si no también vamos a ver hoy, pues no, lo vamos a ver hoy, creo que sí. Al enterarse de lo que había pasado, pues se fue rápidamente para Judá, para las montañas, que es donde vivía Zacarías y su mujer, Elizabeth. Vivían ahí, a una aldea de aproximadamente unos 6 kilómetros y algo de Jerusalén. Un camino difícil, fue sola, al menos es lo que la Biblia nos dice, que fue sola, no sabemos si fue sola, pero alguien la acompañó, pero aquí no nos lo dice, por lo tanto tenemos que entender de que fue sola, es una chica joven, y en un camino pues no exento de peligros, ¿no? Por eso es el contexto, así que vamos a leer y vamos a empezar. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Vamos a ir viendo esto. En fin, no nos dice Lucas cuántos días transcurrieron hasta que emprendió el largo viaje hacia casa de Zacarías, el sacerdote, ¿vale? Pero podemos imaginar que en esos días estuvo dándole muchas vueltas a la cabeza. En ese tiempo ella quedó encinta por el Espíritu Santo. Claro, Gabriel va y le cuenta todas esas cosas. Un ángel del cielo, el ángel más próximo a Dios. Gabriel, hombre fuerte de Dios, que es lo que significa. Y le empieza a contar todas las cosas que le contó. Y tú imagínate, ¿no? Una chica joven. Bueno, no porque sea chica, sino porque es una persona joven. Imagínate la cantidad de pensamientos que le vendrían, cómo estaría analizando las cosas, ¿no? Y ella quería saber de qué va todo esto. Esto es muy raro. Sí, yo creo que sea la voluntad de Dios, pero me gustaría entender más. Por lo que vemos, Gabriel era un ángel, no un hombre, sino un ángel de pocas palabras. O sea, decía justo lo que Dios le dijo de decir y nada más. O sea, no es que dijo, bueno, María, espérate que te voy a explicar un poco más, o a Zacarías, no, espérate, a ver, tranquilo que te voy a explicar. No, dijo lo que dijo y punto, y se fue, ya está. O sea, entonces, claro, María quería saber de qué iba todo eso, ¿no? Esta es la cuestión.
Entonces María se dio prisa en ir a ver a Elizabeth. Tenía que subir o bajar, depende cómo se mide. Geográficamente sería bajar. En cuanto a montaña, subir, ¿vale? O sea, porque la aldea de Elizabeth quedaba un poquito más arriba de lo que es Galilea. El caso es que fue para allá. Y fue para allá, ¿por qué? Porque Gabriel la mencionó. Esto es importante, a lo mejor esto se nos ha escapado. ¿Por qué María subiría a ver a Elizabeth? ¿No? ¿Por qué? O sea, podía haber hecho muchas cosas. Y lo primero que hace es subir a ver a Elizabeth y a Zacarías. ¿Por qué? Hombre, porque Gabriel le dijo lo que había pasado con Elizabeth y con Zacarías. Esa es la explicación, pero a veces no caemos en los detalles. Entonces pensó, yo no sé a quién acudir, Gabriel se ha ido. Aquí estoy sola yo, con esto que me ha dicho. Yo voy al libro de Isaías y habla que la Virgen dio a luz un hijo. Entonces la Virgen soy yo. Y estoy sola. ¿Y ahora qué hago yo? O sea, esto, y seguro que la mujer empezaría a orar y orar y orar. Y no le vendría palabra de Dios más, porque ya le vino la suficiente palabra de Dios por boca de Gabriel. Pero se acordó, un momento, si Gabriel me habló de Elizabeth y de que estaba embarazada una mujer ya mayor. Tate, me voy para allá a ver qué sabe ella de todo este asunto. ¿Vale? Así fue la cosa. Un camino no exento de peligros. Bueno, lo primero que hizo es lo que las personas normales hacen, saludar. ¿Vale? Y ocurrió algo ahí, en ese saludo. No fue un saludo normal. No es como cuando veo a Felipe, le saludo, hola Felipe, ¿cómo estás? Y Felipe me saluda, o Phil, o quien sea, ¿no? Y está muy bien, pero ese saludo era especial. Eso es una cita divina. No solamente a María se le ocurrió ir a ver a Elizabeth, es que Dios quiso que ella fuera a ver a Elizabeth. Las dos cosas son posibles a la vez. Dice, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, la criatura que estaba en Elizabeth, ya llevaba ya unos meses de gestación. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. ¿Cuándo fue llena del Espíritu Santo Elizabeth? ¿Cuándo? ¿Antes? ¿Cuando quedó embarazada? No. En este preciso instante, cuando María la saluda. Bien, vamos a ir desgranando. El que sería Juan estaba dentro del vientre de Elizabeth. Estando en el vientre de su madre, Elizabeth saltó, es decir, hizo un movimiento rápido a modo de reacción por escuchar que María estaba ahí. O sea, eso no lo motivó Elizabeth. Eso lo motivó la criatura que estaba dentro. La criatura que estaba dentro de Elizabeth era una criatura especialmente ungida. Ahora, quien unge es Dios, ¿vale? O sea, ese embarazo fue un milagro. Todos los embarazos son un milagro. Pero este fue un milagro especial. Porque estas dos personas, Zacarías y Elizabeth, no podían humanamente, en lo natural, poder tener hijos. No podían. Lo habían intentado por activa y por pasiva. Toda su vida, Dios no había respondido a esa oración hasta que llegó el momento en que sí. Con un propósito. Así que nos encontramos que tantas veces en la vida, como cristianos, lo que nos ocurre, sea agradable o desagradable, puede tener un propósito. No estoy diciendo que todo va a ser como Elizabeth, ni mucho menos, pero eso es una cosa que siempre nos vamos a tener que plantear. Esto tiene que tener un propósito. O sea, Dios no permite las cosas porque sí. Dios no hace las cosas porque sí. No es que siempre estemos haciendo la perfecta voluntad de Dios, y eso tiene consecuencias, eso también es cierto. ¿Vale? Eso también es cierto. Pero en definitiva, si algo nos ha ocurrido es porque Dios lo ha permitido. ¿Vale? Entonces Dios, incluso de lo humanamente malo, o incluso de lo inmoralmente malo, fíjate, os voy a decir, Dios
lo administra para nuestro bien cuando es algo malo, pero aun y así Dios es tan misericordioso que puede volver las cosas de manera que no como pensamos nosotros, sino como Él quiere, luego eso puede ser un beneficio, aunque no fue la mejor manera de hacer las cosas, ni mucho menos, ¿vale? No estoy diciendo ahora que pequemos para que luego Dios haga bien las cosas. No, no estoy diciendo eso porque eso es una atrocidad. Lo que quiero decir es lo que estoy diciendo, que Dios es misericordioso. ¿Eh? Y tenemos ahí, por ejemplo, la historia del hijo pródigo, ¿no? Pues fue de Dios que el hijo se fuera con la herencia y la malgastara. No, no. ¿Pero qué pasó? Que Dios tocó el corazón de ese joven y cuando volvió, su padre estaba esperando y fue mejor el bien postrero que el primero. Ese es un ejemplo muy claro de lo que estoy diciendo. ¿Vale? Entonces lo que quiero decir es esto, que ahora no nos aprovechemos de eso porque de eso no estoy hablando. ¿Eh? Bueno, con que Dios es bueno, pues Dios resolverá esto. No tentemos a Dios. ¿Vale? Yo estoy diciendo lo que estoy diciendo, nada más. De que hay ejemplos en la palabra de Dios en los cuales... Otro ejemplo, por ejemplo, tienes los jornaleros. Los jornaleros, los primeros que fueron, ¿qué les prometió Dios? Que les iba a dar un denario, ¿no? A cada uno. Y los últimos, ¿qué les prometió? Bueno, yo os daré lo que yo crea que sea justo. ¿Y qué les dio? Lo mismo. Sin embargo, unos trabajaron más que otros. Pero con que Dios había llegado a un acuerdo con todos, pues ahí nadie se podía quejar. ¿Vale? Entonces, lo que quiero decir con esto es que lo que estoy diciendo, que Dios es muy misericordioso, que todas las cosas nos ayudan a bien. Ahí se podría decir fácilmente, ¿no? Pero eso sí, hermanos, siempre que vivamos en el temor de Dios. Amén. Porque otra cosa ya es que no. Bueno, vamos a ir al grano. Entonces, Juan, estando en el vientre de su madre, Elizabeth saltó, es decir, su movimiento rápido, a modo de reacción por escuchar que María estaba ahí. El niño estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Fue el niño que saltó porque tenía ganas? No, fue el Espíritu Santo dentro del niño. Siempre Dios es el protagonista. ¿Eh? Pero bueno, humanamente, pues fue así, el niño saltó. ¿Vale? Y en ese momento, Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. ¿Porque ella lo pidió? No porque lo pidiera. Expresamente. Digo, Señor, cuando venga María y me salude, que la criatura salte y que yo pueda ser llena de tu espíritu. Sabemos que eso es no podemos imaginar eso. Sencillamente ocurrió. ¿Por qué ocurrió? Soberanía de Dios. En la Biblia hay tantos actos clarísimos de la soberanía de Dios que porque no nos fijamos. Nuestro Dios es absolutamente soberano. Así como es todopoderoso, así es soberano. ¿Vale? Dios es Dios, no es una criatura, es Dios. Entonces, al momento Elizabeth fue llena del Espíritu y eso fue esencial para que abriera la boca y hablara la palabra de Dios. Si no, no hubiera dicho nada. Hubiera dicho, oh, María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oh, mira, se te ve bien. No sé, cualquier cosa. No dijo eso, dijo cosas mucho más profundas. Bueno, MacArthur dice, es decir, controlada por el Espíritu Santo, quien sin duda alguna inspiró y guió a Elizabeth en su expresión de alabanza. Amén. Bien. Estas fueron señales claras y nos alegramos tanto de que Lucas nos las haya transmitido, porque él indagó estas cosas, las indagó, las buscó, esa información, y que hayan llegado a nosotros. Es eso tan bueno porque nos da la posibilidad de entender mucho más acerca de los procedimientos divinos, acerca de cómo Dios hace las cosas. Por eso leo, todo esto eran señales para que tanto María como Elizabeth se percataran mejor de que todo esto era obra de Dios. O sea, ese encuentro era un encuentro divino. ¿Vale? Entonces, el niño se dio cuenta, un niño que era un feto,
estaba dentro del vientre de la madre. El niño se dio cuenta, porque claro, se dio cuenta porque cuando la salutación de María, Elizabeth se dio cuenta y María se dio cuenta. Los tres se dieron cuenta de que eso era una cita divina, de que eso era algo que no solía pasar. Acordaos que estamos hablando de los tiempos del Antiguo Testamento. Una dispensación muy diferente a la actual. Elizabeth la llama la madre de mi Señor. Creo que se... Espérate, a ver, que no quiero saltarme. Ya sabía yo, me había saltado, perdón. 42. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Esto no es cualquier cosa. Esto no se puede decir así porque, oh María, prima lejana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Uy, has crecido bastante, ¿no? ¿Y qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va por ahí Nazaret? Porque ahí no debe ser fácil la cosa, ¿no? Conversaciones normales, una conversación normal. No, le dice otra cosa. Le dice a gran voz, exclama a gran voz. ¿Vale? A gran voz, no susurrando, sino a gran voz. La mujer estaba pletórica de Dios. Llena del Espíritu Santo, pletórica de Dios, ¿vale? Y le dice a gran voz, bendita tú entre las mujeres. Luego veremos que hay otra mujer en la Biblia, en el Antiguo Testamento, Jael, ya os lo digo, que fue llamada así. Y bendito el fruto de tu vientre. O sea que ella sabía que estaba embarazada. Y antes no había WhatsApp, ¿eh? Oye, que voy a ir a verte, estoy embarazada. Ha sido el Espíritu Santo que me ha embarazado, ¿sabes? ¿Te imaginas? Algo así. No, primero no había WhatsApp, no había nada, no había manera de comunicar, o sea, no. Y tampoco nos dice la Biblia que María le hubiera dicho, porque era en el contexto de la salutación. Y en el contexto de la salutación tú no explicas tu vida. Espérate, no, antes de que me saludes te voy a explicar lo que me ha pasado, Elizabeth. Mira, lo que me ha pasado es esto y esto. Se me apareció Gabriel y me dijo esto y ha pasado esto, que estoy embarazada, tú. Y yo estas cosas que no las entiendo, pero bueno, esto es lo que me... No había tiempo, era la salutación. Lo único que podemos entender es que Elizabeth le dijo lo que le dijo y no era ella. Era Dios quien hablaba a través de ella. Palabra de Dios. ¿Me entiendes? Porque esto es fuerte, ¿eh? Bendito el fruto de tu vientre. O sea, sabía que estaba embarazada, me estás entendiendo. Y si dice bendito el fruto de tu vientre es porque de alguna manera lo que dijo, voy a decirlo así, lo que dijo es algo, bueno, primeramente que ya no lo sabía, lógico por lo que estoy diciendo, y Dios le abrió la boca para decirlo. De manera también que María al escuchar esto pensó, wow, yo no aluciné cuando vi a Gabriel, yo realmente vi a Gabriel. ¿Me entiendes? Eso no fue algo que me pasó, que me levanté de una siesta y estaba medio dormida y yo que sé que... No, eso fue real. Elizabeth me está diciendo lo que me ha pasado. Esto es palabra de Dios, hermanos. Soberanía divina. Dios escoge a una persona, en este caso a Elizabeth, me refiero, le abre la boca y Elizabeth dice cosas que ella no sabía a una persona que necesitaba escucharlas, porque por eso fue María allí. Y recorrió todo lo que recorrió, con peligro de asaltantes, de ladrones, de asesinos, en aquellos caminos, de soldados romanos borrachos, etcétera, etcétera. Una mujer, una jovencita, fue para allá, porque quería saber, inspirada por Dios, es verdad, pero fue para allá. Y llega y lo primero que ocurre es que Elizabeth le canta la caña, iba a decir, no, le dice las cosas como son. Esto y esto. ¿No os da que pensar? A mí me da mucho que pensar. Ya nos gustaría que nos pasaran cosas así, ¿no? Porque eso es una dirección tremenda, sobre todo en momentos de dudas o no saber, incertidumbre, qué va a pasar, qué vamos a hacer, que no sé qué, que no sé cuánto, y que venga alguien, un hermano, y te diga pam, 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 que tú sabes que no sabía nada y te lo vaya diciendo pam, 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 pam.
Bueno, eso es lo que pasó. Pero sigue diciendo, ¿por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Le explica lo que pasó, ¿no? Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. ¿Bienaventurada quién? María. Mariam. ¿eh? O Miriam, o es lo mismo. Hay diferentes maneras de pronunciarlo. Ahora, Elizabeth la llama la madre de mi Señor. Y claro, de ahí el catolicismo romano ha venido a llamar a María Virgen Madre de Dios. ¿Vale? Bueno, todos sabemos que María fue virgen en la concepción de Jesús y luego dejó de ser virgen porque estaba casada. Normal. Y tuvo hermanos, la Biblia dice que tuvo hermanos. Y cuando dice Señor, nos está refiriendo que el Señor, luego veremos más de esto, que el Señor, que es Dios, claro, porque es el Señor, Jesucristo, pero se sobreentiende que es la persona humana del Hijo, ¿vale? Porque ninguna mujer puede dar a luz a Dios. De la misma manera que Dios no murió en una cruz. Dios no muere. ¿Vale? Por eso sabemos que Jesucristo tiene dos naturalezas. Perfecto hombre y perfecto Dios. O perfecto Dios y perfecto hombre. Dos naturalezas. Y en los evangelios vemos como a veces va de una cosa a otra. ¿Vale? Bueno, ya iremos viendo más de esto. Oh, está aquí. Esta expresión no es de alabanza a María, sino al Hijo que está en su vientre. ¿Vale? Fue una expresión profunda de la confianza de Elizabeth en que el Hijo de María habría de convertirse en el Mesías esperado. Este es el punto. Este es el punto, y esto a la iglesia, la iglesia primitiva no, a la iglesia a partir del siglo V en adelante, que luego fue cada vez de mal en peor, y se les ha olvidado. O sea, los judíos lo que tenían, y siguen teniendo, era, vamos a decir, era en aquel tiempo, la esperanza mesiánica. ¿Vale? La esperanza mesiánica. Muchos judíos no esperan que el Mesías vaya a ser Dios, sino que vaya a ser un líder que les saque y les levante como nación. Lo que pasa es que Dios tenía otro plan. Porque en primera instancia lo que Dios quería era salvar. Por eso Jesús significa Salvador. Yeshua significa Salvador. No reinar. Reinar vendrá luego. Primero es salvar. Y por eso Él es el Cordero de Dios. No sé si me estoy haciendo entender. Por lo tanto, Él vino como Cordero. Él vino como víctima. Por eso le rechazaron. Porque ellos lo que esperaban, los judíos, era un tío con una espada así de grande. Vale. Montado en un caballo blanco y que les librara de los romanos. Etcétera, etcétera, etcétera. Y quiero deciros que los romanos hoy en día son todos los gentiles que no tienen a Cristo. La cuarta bestia de Daniel. Y cuando venga el Señor en gloria, deshará lo último que haya quedado de la cuarta bestia. Con su cabeza, que es el anticristo, que será el anticristo y el falso profeta. Pero el punto es ese, los judíos esperaban al Mesías, la esperanza era mesiánica. Cuando Elizabeth dice la madre de mi Señor, está hablando de la madre del Mesías, la madre del Mesías. Cristo es la forma griega de Mesías, porque Cristo viene de la palabra griega Kyrios, que significa Señor, ¿vale? Pero la idea que ellos tenían y siempre han tenido es el Mesías, Shiloh, ¿vale? ¿Me entendéis? ¿Sí? ¿No? Vale. Bueno.
Por eso digo, fue una expresión profunda de la confianza de Elizabeth en que el hijo de María habría de convertirse en el Mesías esperado, a quien David mismo llamó Señor. ¿Vale? O sea, los judíos no esperaban que viniera alguien del cielo directamente y les librara de los romanos. No, ellos esperaban que naciera de una mujer. O sea, tenía que ser un hombre. ¿Cristo fue un hombre? Absolutamente sí. Absolutamente sí. Cristo fue un hombre. Lo que pasa es que los judíos no podían discernir, porque para eso ya se necesita la obra del Espíritu Santo, que Jesucristo, además de ser absolutamente un hombre, es absolutamente Dios también. ¿Me entiendes? Y eso no se puede discernir si no te lo hace saber Dios. No lo puedes saber, nadie lo puede saber, nadie lo puede entender, porque en el momento en que una persona entiende realmente en el corazón, en el hombre interior, que Jesucristo es el Hijo de Dios y por tanto Dios, esa persona es salva. Y eso nos ha pasado a todos los que hemos creído. Que llegó un punto en que creímos que efectivamente Jesucristo es el Hijo de Dios. No solamente un gran hombre, un hombre casi perfecto, o vamos a llamarle perfecto ya para ir más allá, y que hizo grandes cosas hasta el punto de dar su vida por nosotros, y la gente no entiende muy bien, ¿y dio su vida por qué? O sea, no entiendo, ¿sabes? Hay tantas cosas que no entienden. Es que no se puede entender. Humanamente es imposible. Es imposible. La gente no puede entender la verdad de Dios. Pueden entender hasta cierto punto una de las verdades, insisto, en que Jesucristo es hombre al 100%. Eso no es muy complicado de entender. Eso no es muy complicado. Nació de una virgen, bueno, milagro de Dios. Bueno, mente católica, ¿no? Sí. A ver, lo dice la Santa Madre Iglesia, pues ya está, pues sí, vamos a creerlo. Que nació de una virgen. Porque Dios hace milagros, ¿no? Sí, bueno, pues vale. Pero de ahí a creer que Jesucristo realmente es Dios, aunque te lo digan de boquilla, no lo pueden creer si no han nacido de Dios. Si no han nacido de nuevo, no se puede creer. Es más, por nacer de nuevo es cuando tú sabes que Jesucristo es Dios. Es al revés. Tú naces de nuevo, en ese momento tienes la certeza absoluta, y esa es la fe, la convicción de lo que se espera y la seguridad de lo que no se ve, Hebreos 11.1, tienes la convicción absoluta de que Jesús de Nazaret es Dios. Ahí lo sabes. Esa es la fe que vence al mundo, y esa es la fe que te salva. Así que si una persona quiere saber si es salva o no, es muy fácil de analizar. ¿Realmente yo creo que Jesús es Dios? ¿Realmente tengo la certeza? ¿Daría mi vida por ello? Ahí está, son preguntas que uno se tiene que hacer. ¿Me explico? ¿Me estoy explicando, hermanos? Bueno, es evidente que Elizabeth en ese instante lo supo. Lo supo. ¿Por qué? Porque Dios hizo que lo pudiera saber. Porque Dios lo hizo. Y no es una cuestión de intelecto, no es una cuestión de llegar a conclusiones. Es sí es. Y si no, no es. Así que podemos decir que Elizabeth nació de nuevo ahí. Podríamos decirlo. Había sido la típica justa, porque es una mujer, justa del Antiguo Testamento, ¿vale? Pero ahí, al tener esa revelación, ahí supo. Allí Dios hizo el milagro de salvarla. Y es interesante porque cuando Jesús habla de Juan el Bautista y dice que es tan grande Juan el Bautista, ¿no? Pero que es el más pequeño en el reino de los cielos. Parece una paradoja. ¿Cómo es posible que sea tan grande y al mismo tiempo tan pequeño, el último de los santos? ¿Sabéis por qué?
Porque Juan fue escogido expresamente para ser quien fue. Cumplió su cometido y salió de este mundo sin cabeza. Soberanía de Dios. Soberanía de Dios. Lo contrario podíamos decir de Judas Iscariote. También fue escogido de Dios para traicionar a Jesús. Así que eso nos lleva a Romanos capítulo 9, donde vemos que Dios, que es el alfarero, hace vasos de honra y hace vasos de deshonra. Y no podemos cambiar esto en absoluto. Y alguien dirá, pero esto es injusto. No, no es injusto y te voy a decir por qué, con 3 palabras. La humanidad entera cayó. ¿Me sigues? La humanidad entera cayó, condenada. Punto. Punto. Adán pecó, toda la humanidad que estaba en los lomos de Adán, pecó toda la humanidad. Se acabó. Así que si Dios ha hecho algo como ha hecho, en primera instancia traer a su hijo al mundo, y que muriera en una cruz, etcétera, 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 y como consecuencia de esto, y por obra del Espíritu Santo, haya salvado a tantos, es un acto de justicia. No. Misericordia. Misericordia, hermanos. Es un acto de simple, pura, enorme, absoluta misericordia. Dios no tenía por qué haberlo hecho. Por eso Dios tiene el derecho de hacer vasos de honra y vasos de deshonra. Endurecer a quien quiere endurecer y no endurecer a quien no quiere endurecer. Y por eso Juan el Bautista fue el más pequeño en el reino de los cielos, porque Juan el Bautista fue elegido por Dios para hacer lo que hizo. Y lo hizo bien porque lo hizo él, porque Dios hizo que lo hiciera bien. ¿Me sigues? Porque toda la gloria es para el Señor. Y para nosotros no hay ninguna gloria. Porque Él no compartirá su gloria con nadie. Así que, si entendemos así la vida, entenderemos muchas cosas. ¿Por qué pasa lo que pasa? ¿Por qué jamás se carga a los secuestrados? Se burla de ellos, se burla de sus muertes. Jamás muchos vasos de deshonra ahí, ¿eh? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? ¿Por qué el mundo está así? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hermanos, si Dios no hubiera tenido misericordia, este mundo sería el mismo infierno desde el principio. El mismo infierno. Tú has visto el infierno, pero te lo puedes imaginar, ¿no? Pues este mundo sería exactamente igual. Y sería justo. Porque el resultado del pecado es la muerte. Así que hay que verlo desde esa posición, no desde esta posición. Si Dios es tan bueno y tan poderoso, ¿por qué permite? No. Baja la mano, bájala, bájala, bájala y bájala y bájala. Y Dios sigue alto, ¿eh? Pero tú baja la mano, porque la realidad es esta. Suelo. No, suelo no, bajo suelo, el infierno. Esta es la realidad de esta vida. Y si se ha levantado un poco y va bien, lo que vaya bien, por eso dice la Biblia, dad gracias en todo y por todo. En todo y por todo. Tienes una enfermedad, da gracias a Dios. Lo cual, claro, si tú piensas que todo está aquí arriba, no tiene sentido dar gracias por algo que es negativo. ¿Verdad que no? ¿Para qué vas a dar gracias? Si todo tenía que estar bueno, si la gente tendría que ser feliz, si la gente merece ser feliz, si yo merezco ser feliz, si la meta en la vida es ser feliz, no, ¿sabes? ¿Entiendes? Entonces, ¿por qué? Pero yo soy un infeliz, yo estoy mal, yo estoy enfermo y me pasa esto, me pasa lo otro, ¿por qué tengo que dar gracias? Lógico, pero es que lo has entendido mal.
Es que todo no está aquí arriba, es que todo está bajo tierra. Y si ha subido un poco, si hay cierta felicidad, si hay cierto bueno, bonito y barato, si hay cierto de eso, es porque Dios es bueno y es misericordioso. ¡Punto! Por eso damos gracias en todo y por todo y para todo y todo y todo y todo y todo y requete todo. Y ahí es donde Dios también nos da lecciones. Porque si actuamos en fe, dando gracias en todo y por todo, Dios nos va a librar de muchos males. De todos los que Él quiera librarnos. Porque no podemos regatear con Dios, ¿eh? Pero Dios ve el corazón, y si somos gente de Dios, gente agradecida, gente que dice gracias, Señor. Mira, da igual lo que sea, Señor, lo importante es que tú reinas, hágase tu voluntad. Con esa actitud Dios dice, yo te voy a bendecir. No porque te lo mereces, sino porque quiero bendecirte. Me has abierto las puertas para bendecirte. Pero si hacemos todo lo contrario, si estamos quejándonos, ay, no sé qué, ay, estoy deprimido, muy deprimido, y estoy muy mal, y no sé qué, y me falta esto, y me duele la cabeza, y no tengo dinero, y no sé qué, y me salud, y no sé cuánto, y uy, ¿qué me va a pasar? Uy, mañana. Menos mal que he vivido el día de hoy, porque mañana no sé lo que va a ser, uy. Y estamos así, con miedos, con temores, con pánico, con no sé qué, miles de cosas, ¿cómo Dios nos va a bendecir? Estamos diciendo, Dios, tú no estás ahí. Y a lo mejor sí, no está ahí, porque le hemos echado. Pero ¿cómo va a estar Dios ahí? Por eso, como ya dije el viernes pasado, hermanos, lo repito hoy, el camino cristiano es el camino de la rendición absoluta a Dios. Rendición absoluta. Hágase tu voluntad. Punto. Y mientras tanto, gracias, Señor, por todo, en todo, para todo, requete todo. Gracias, Señor. Pero nos quedamos aquí con Elizabeth, ¿no? La comprensión de la situación por parte de Elizabeth fue extraordinaria si consideramos el aura de misterio que envolvió todos estos acontecimientos. Ella saludó a María no con escepticismo, sino con regocijo. ¿Y por qué lo haría? Porque fue llena del Espíritu Santo. Esto es lo que marca la diferencia. Ella entendió la reacción del hijo que llevaba en su propio vientre y parece que comprendió la importancia inmensa del hijo que María portaba, eso es evidente. Todo esto debe atribuirse a la obra de iluminación del Espíritu Santo. Bueno, la criatura saltó de alegría en mi vientre, dice. No todas las veces que una criatura salta en el vientre es por esto. De hecho, la inmensa mayoría de las veces no es por esto, ¿vale? Todos sabemos eso. Y la pregunta es, ¿cómo es que Elizabeth entonces supo que era por eso? No hay respuesta. Lo supo. Soberanía de Dios. Otra vez, soberanía de Dios. Soberanía de Dios a cada momento. A cada momento. A cada momento. El infante, como su madre, fue lleno del Espíritu. Su reacción, como la de Elizabeth, fue motivada de manera sobrenatural por el Espíritu de Dios. Y luego leemos en el 45, bienaventurada la que creyó, para el que cree hay bendición añadida, que creo que hablé sobre esto, ¿verdad? Ahora vamos a ver acerca del Magnificat de María, que hay una canción que tenemos por ahí, la tenemos que hacer, Phil, la tenemos que tocar, ya lo estaba pensando yo. Magnificat no es una palabra católica, hermanos, tranquilos, es una palabra del latín, que no tiene necesariamente nada que ver, ¿vale? El latín. Y ahora veremos lo que significa. Vamos a leer. Entonces María, o sea, Elizabeth habló, ¿no? Y entonces María responde y dice, engrandece mi alma al Señor, engrandece mi alma al Señor, Magnificat, ¿vale? Eso es, mi alma al Señor. Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. La bajeza de su sierva. Pues he aquí, cada uno dice, no, es que María era muy humilde. Hermanos, la verdadera humildad está basada en la verdad. Si no, no es humildad, es tontería.
¿Vale? Y cuando María dijo eso es que era verdad. Pues aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Uy, aquí ya parece que esa humildad se ha terminado. ¿Eh? Parece que de repente esa humildad... No, eso es verdadera humildad porque lo que está diciendo es verdad. De que las generaciones le llamarían bienaventurada. Claro. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, amén. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. ¿A quiénes? ¿Sabes quiénes son los que le temen? Los que están constantemente diciendo gracias Señor. Gracias Señor por todo, en todo, por todo. Que no tienen derechos para con Dios. No tienen derechos. ¿Sabes que tú no tienes ningún derecho para con Dios? Cero derechos. ¿Lo sabes? Cero. No tenemos derechos. Tenemos bendiciones. Tenemos la gracia de Dios. Gracia significa eso. No es un derecho tener gracia. Porque entonces ya no es gracia. ¿Me entiendes? ¿Qué es gracia? Favor inmerecido. ¿Bien? ¿Sí? Pues la próxima vez que nos encontremos delante de un dilema, ya sabemos qué aplicar. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos. Ya me gustaría a mí que quitara ya dentro de poco a alguien que yo me sé por ahí. Bueno. Y exaltó a los humildes, y a los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Esto, Luis, ya os lo digo, porque tú dirás, pero es que esto no está pasando aquí y ahora. No, es que esto está hablando en términos de principio de la humanidad, final de la humanidad. ¿Me explico? O sea, es en el contexto de todo el tiempo que la humanidad va a estar aquí, en esta tierra, tal y como lo conocemos. Así hay que entender el Magnificat, ¿vale? Porque si no, no se entiende. ¿Vale? Es la obra de Dios a lo largo de los siglos. Mucho ha pasado ya, no todo ha pasado, ni mucho menos, y conforme nos vayamos acercando al fin, va a haber más maldad, y más injusticia, y más maldad, y más, porque la Biblia lo dice. Pero al final, cuando Cristo vuelva, todo se va a resolver tal y como está escrito. ¿Amén? Así es como hay que entenderlo, no de otra manera, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre, es el pacto abrahámico, lo está mencionando, y se quedó María con ella como 3 meses, después se volvió a su casa. 3 meses es bastante tiempo. Bueno, vamos a ir viendo. El Magnificat de María, esta es la primera palabra en la traducción latina. Esta expresión de alabanza de María está llena de alusiones y citas al Antiguo Testamento. Revela que el corazón y la mente de María estaban saturados de la palabra de Dios. Es verdad que María habló inspirada por el Espíritu Santo, pero también es menos verdad que María era una mujer que temía a Dios y que conocía el Antiguo Testamento. No sabemos cómo, no sabemos por qué. La inmensa mayoría de aquellos tiempos, las mujeres, quiero decir, perdón, no sabían leer ni escribir. Las mujeres sí, las tenían como tú a servir, tú a fregar y a barrer, ¿no? Ya está, ¿no? Poco más que a tener hijos, claro. Entonces no sabemos cómo ni por qué, pero María realmente, pues sí sabía y conocía la palabra de Dios. Dios la preparó desde el principio. Esa es la respuesta. También hace ecos reiterados a las oraciones de Ana, lo que el Magnífica son ecos reiterados de Ana, la madre de Samuel. ¿Vale? Estos versículos contienen alusiones numerosas a la ley, los salmos y los profetas. Todo el pasaje es una recitación punto por punto de las promesas de pacto dadas por Dios. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. Latín, engrandece es magnífica, como digo, de ahí la expresión Magnificat de María. ¿Vale? Eso es lo que significa, no significa otra cosa. Al decir, engrandece mi alma al Señor, está diciendo que su alma hace grande al Señor. ¿Vale? No que su alma es grande, sino que su alma engrandece, o sea que le da la gloria al Señor. Es una expresión de alabanza. Mi Salvador. María se refirió a Dios como Salvador, lo cual indica que reconocía su propia necesidad de un Salvador. O sea, esta doctrina católica de que María nació sin pecado es mentira.
y contradice la palabra de Dios. ¿Eh? Han hecho de María prácticamente un dios, una diosa. Eso es horrible. Eso es horrible. Eso ha sido la obra del diablo para desacreditar a María a lo largo de los siglos. Cuando la palabra dice que le iban a llevar bienaventurada, esto que estoy diciendo es todo lo contrario. Es una manera de enfangar. ¿Eh? Tenemos un político aquí que le encanta enfangar, pues esto es enfangar también. ¿Eh? No, ella necesitaba la salvación, ella necesitaba que Dios la salvara. Ella necesitó de un Salvador. Por causa de su propio pecado, porque sí tenía pecado como todo Kiski, ¿eh? Pero también que conocía al Dios verdadero como su Salvador. Por lo tanto, reconoció que necesitaba salvación. María tenía la naturaleza caída, como todos, ¿vale? Excepto Jesús, claro. Y necesitó de la sangre de Jesús, necesitó la sangre de su propio Hijo para su propia redención. ¿Habías pensado esto? María no fue salva por méritos propios o porque Dios tuvo especial misericordia de ella. Ella necesitó de la sangre y ella no lo sabía. No lo sabía hasta que llegó a entenderlo. Eso ya fue cuando ya Cristo resucitó. Pero ella necesitó de la sangre de su propio Hijo para ser salva, como todos. Por tanto, nada aquí o en cualquier otra parte de las Escrituras indica que María se viera a sí misma como inmaculada. Lo que llaman la inmaculada concepción de María no se está refiriendo a la concepción, o sea, a Jesús concebido en María. No. El dogma falso de la inmaculada concepción es la concepción de María, o sea, la suya propia, de que nació sin pecado. De que Dios la preservó para que naciera sin pecado, y la excusa es para que Jesús también, claro, naciera de un vientre sin pecado. Pero eso es falso, ¿vale? Para que lo entendáis de dónde vienen las cosas. Entonces, como digo, nada aquí o en cualquier otra parte de las Escrituras indica que María se viera a sí misma como inmaculada, es decir, libre de la mancha propia del pecado original. Para nada. Todo lo contrario, ella empleó las expresiones comunes de una persona cuya única esperanza de salvación es la gracia divina, como no puede ser de otro modo. El único que no necesitó de la sangre de Jesús fue Jesús. ¿Por qué? Porque si no nos hubiera salvado nadie. Porque si él hubiera pecado, su sangre no hubiera servido para nada. Porque él fue sin pecado, por mérito propio. ¿Por qué? Porque él, su Padre, es el Espíritu Santo. No fue José. ¿Me entendéis? Por lo tanto, nació sin la naturaleza caída. Jesús nació sin naturaleza caída. Pregunta, ¿podía haber pecado Jesús? Respuesta, sí. Porque fue tentado en todo, ¿verdad? ¿Pecó? No. Yo también veo ahí un acto soberano de Dios, de alguna manera. O sea, que Dios permitió que Adán pecara, con todas las consecuencias. Pero podríamos decir que Dios permitió que Jesús no pecara. También lo podemos decir, ¿no? Por eso la Biblia habla del primer Adán y del postrer Adán. El primer Adán es Adán, el postrer Adán es Jesús. Libro de Romanos. Interesante, muy interesante para pensar. ¿Me estás diciendo, Miguel, entonces que el Padre hizo imposible que Jesús pecara? No, no estoy diciendo eso. No estoy diciendo eso. Porque entonces no hubiera tenido valor. Porque Jesús sí tenía libre albedrío. Escucha bien esto, no estoy hablando de voluntad, voluntad es otra cosa. Estoy hablando del libre albedrío. Adán tuvo libre albedrío y lo usó mal. Jesús tuvo
libre albedrío y lo usó bien. El libre albedrío es, en definitiva, la posibilidad, el poder para hacer lo que es de Dios, o lo contrario. Y Jesús decidió no pecar. Por eso su sacrificio valió. Por eso el Padre dijo, he aquí mi Hijo en quien tengo complacencia. ¿Vale? Esto es un milagro, hermanos, el milagro de los milagros. Esto no, es que no tiene parangón, no tiene parangón. Ahora, fíjate qué precio tan alto, que Dios ha tenido que pagar, O sea, esa era la única posibilidad para redención del ser humano. La única. ¿Y tú te crees que Dios va a decir a la gente, por favor, creed en Jesucristo, por favor, creed en Jesucristo, y dejarlo al arbitrio de la gente? La gente no tiene libre albedrío. La gente no puede decidir aceptar a Dios. No puede. Están imposibilitados. Además no quieren. Tampoco quieren. ¿Vale? Ni pueden ni quieren. Entonces, el que acepta a Cristo, ¿quién es? El que ha sido aceptado por Dios. Y el Espíritu Santo le toca, le convence por la gracia irresistible y dice, Señor, perdóname. Ahora me doy cuenta de que soy un desgraciado. Te necesito, Señor. Así que la salvación es por gracia, ¿te das cuenta? No por ofrecerla. Es como si a un muerto le dijeras, come, hombre, mira qué banquete tienes aquí, mira qué banquete, a un muerto. ¡Qué banquete! Y es un banquete, algo impresionante. El muerto ni se mueve, porque no ve el banquete, porque está muerto en sus delitos y pecados. Entonces, ¿por qué hay gente que ve? Porque Dios les da vista para ver. El que tenga ojos para ver, el que tenga oído para escuchar. Qué privilegio haber sido salvados, hermanos. Qué privilegio, 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 privilegio. Por eso, hermanos, no podemos ser malos hijos. No seamos malos hijos, seamos buenos hijos. Seamos buenos hijos. Busquemos ser buenos hijos. Busquemos de Dios ser buenos hijos, que nos enseñe a ser buenos hijos. No vivamos para nosotros mismos solamente. Vivamos para Dios. Versículo 48. Porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. O sea, ella reconocía que tenía bajeza por su pecado. Y sin embargo, y esto es fe, dice, ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Esto es fe. Primero es fe también, pero eso también es fe. A pesar de lo baja que soy, a pesar de lo necesitada de Dios, a pesar de mi pecado, a pesar de, madre mía, si yo fallo por todos los lados, si yo hago aguas por todos los lados, como todos, ¿vale? Aún ya sí, desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones. Eso el Espíritu Santo se lo dijo. No se lo podía inventar, ¿vale? Ya que una mujer dirá, ¿y por qué yo no puedo decir esto? Porque tú no has sido llamada a eso. Fue María quien fue llamada a eso. Tú eres llamada a lo que tú hayas sido llamada, tú sabrás, como cada uno. Cada uno es cada cual, como decimos en mi tierra, ¿vale?
Entonces, la cualidad de María que brilla con más claridad a lo largo de este pasaje es su sentido profundo de humildad y realidad de condición. Se decía de sí misma que era una sierva del Señor, es decir, una esclava. Sierva es esclava, ¿eh? De la soberanía de Dios, del 50 al 53, lo leemos rápidamente. La humanidad desde que